En El Conquistador Valdivia presentamos Menopower. Desvelamos mitos del periodo del climaterio y hablamos con altura de miras con grandes profesionales y personas que nos inspiran. Menopower. Conduce la Head Coach Isabel Mosqueira. ¿De qué parte de España? ¿Sí? De Barcelona. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos acá en Menopower y por supuesto hablando ya a nivel empresarial. Porque por supuesto en Menopower estamos ocupándonos y preocupándonos de todo lo que está pasando en el ámbito laboral y para ello nos acompaña. Yo pienso que una persona que no solamente tiene una vasta y una tremenda carrera, ustedes después pueden ver su perfil en LinkedIn, sino que también vamos a abordar un tema con altura de miras, con cifras, con estadísticas y por sobre todas las cosas para que ustedes se den cuenta que Menopower debe y tiene que estar presente desde las gerencias, tomas de decisiones, presidencias y por supuesto en el ámbito político, ejecutivo y por qué no decirlo en el plano empresarial. Nos acompaña Ricardo Martínez Ceres. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por la invitación. A ver, mira, cuando tú me dices muchas gracias, yo me imagino que no eres chileno. ¿De dónde eres? No, a ver, aclarando, sí soy chileno porque tengo la nacionalidad chilena, ya. Pero yo nací en Barcelona y viví toda mi vida en Madrid. ¡Ay, qué lindo! Hermoso. Bonito, sí, sí. Está bien. Efectivamente, bueno, toda Europa es bonita, pero España especialmente, y unas ciudades más que otras, pero siempre son todas bonitas. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cuántos años llevas en Chile? Yo llegué en el año 97, o sea, ya cumplí 28 años en Chile. Ah, y bueno, llegaste a los 2:30. Un poquito más. Oye, ¿y llegaste a Santiago directamente? Llegué a Santiago directamente con Banco Santander, con el Grupo Santander. Le di a estar 2 años y aquí estoy, 28 años después. Mis hijas nacieron aquí, mis 3 hijas tienen la doble nacionalidad, igual que yo. Y bueno, enamorado de este país y ahora de la ciudad de Valdivia, o sea que aquí me quedo. Oye, mira, ¿y qué tema vamos a abordar? Un tremendo tema porque ustedes han escuchado hablar del edadismo o discriminación por edad. ¿Sabían ustedes que afecta significativamente, bueno, en el ámbito de la menopausia, la perimenopausia, a la mujer chilena en etapas en etapas del climaterio, como ya lo señalaba, especialmente en el ámbito laboral? Esta forma de discriminación se entrelaza con el sexismo generado por barreras adicionales para las mujeres mayores de 40 años. Ricardo, tú que trabajas con empresas y tienes un tremendo currículum, ¿qué impacto tiene el edadismo en la mujer sobre los 40 años? Mucho. Lamentablemente, el concepto de edadismo es un concepto que ha salido de forma relativamente reciente. Seguramente siempre ha estado, pero ahora se le ha puesto un nombre. Y en LinkedIn figura de forma bastante recurrente, donde las personas por encima de 40 o 50 años ya son personas mayores. Y hay empresas que no entienden la importancia de la experiencia que puede traer una persona con toda una trayectoria profesional, con un desarrollo, con un aporte importante, porque hoy en día buscamos lo inmediato, lo rápido, lo que es así instantáneo. Y de repente se deja de lado ese tipo de aportes que pueden ser muy, muy valiosos. ¿Cuáles han sido básicamente los grandes rasgos que llevan a tomar esta tremenda determinación de desvincular personas por edad en las empresas, que no se da solamente en Chile, sino que es una manifestación y hay movimientos a nivel internacional? Yo conozco 2 o 3 movimientos que están en cierta forma haciendo un llamado, una alerta para que las empresas consideren la experiencia sobre la edad. Exactamente, es lo que decía, no solo es un tema de vinculación, porque por lo general las personas que llevan más trayectoria profesional de repente son más caras, con lo cual se busca siempre la mal entendida eficiencia. Entonces se vincula a una persona con más edad porque a lo mejor tiene más sueldo y se trae gente que no tiene experiencia. Y también pasa con las personas que en una edad avanzada, entre comillas nada más, lo que el mercado entiende por abajo, 40, 50 años, están buscando un trabajo y son discriminadas porque hay toda una serie de prejuicios y una serie de ideas preconcebidas de que esas personas son muy inflexibles, que no tienen capacidad de aprender, que no van a poder adaptarse a un esquema laboral adecuado. Entonces, eso es lo que hoy provoca que
hay una parte importante de personas que pueden aportar mucho a las organizaciones y que no tengan esa oportunidad o les cueste mucho más. ¿Y cuáles serían las consecuencias en el plano laboral y productivo para un país comenzar a tomar estas determinaciones por rangos etarios? Bueno, en lo productivo, hoy en día tenemos una fuerza laboral muy joven que está saliendo de los estudios de las universidades, que de la inmediatez que buscan continuamente, es muy difícil tener una persona que dure más de 2 años en un trabajo. Una persona joven, 1 o 2 años es prácticamente una utopía hoy en día. Entonces nos perdemos porque una empresa que necesita o que tiene una rotación muy alta supone una pérdida importante en productividad, porque cuando llega una persona, capacitarla y formarla son por lo menos 6 meses o 1 año. Entonces, si a los 2 años se va a ir, claramente ahí tenemos una pérdida importante. En cambio, una persona con más edad, con una experiencia, también es más consciente y valora más lo que es una estabilidad, lo que es una trayectoria, lo que es un desarrollo profesional. Entonces, todo eso se está perdiendo en la búsqueda de esta inmediatez, esta juventud, esta mal entendida superenergía que tienen los jóvenes en beneficio o en detrimento de estas personas con mayor edad. Oye, y parece curioso, porque, bueno, nosotros el continente latinoamericano es absolutamente nuevo en relación a España, pero ¿cuál sería la realidad que se vive y cómo lo ha ido enfrentando el viejo mundo, digamos, ¿no? Bueno, hay una serie de propuestas, primero, que tienen que ver con eliminar todos estos prejuicios, estas ideas preconcebidas que hay. Incluso se habla, incluso aquí en Chile, también se habla de leyes que fuercen la inclusión. Yo, en lo personal, no soy partidario de estas leyes que fuercen nada, que fuercen... ¿Por qué? Porque yo soy partidario de que las personas tienen que ser elegidas por su valía. No porque tengan una determinada edad o un determinado género o incluso una minusvalía. Yo creo que eso es, de alguna forma, engañar al sistema. No corresponde eso, sino que la mejor persona para cualquier puesto que sea elegida, independiente de sus circunstancias. Mira, y qué valioso lo que tú acabas de decir, pero también hay una dicotomía. Primero que nada es valioso porque sabemos que el recurso humano experto es necesario en una empresa. Sí o sí es necesario. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Yo trabajo con un equipo de producción. Para mí son los chicos bacanes y ellos lo saben. Yo no cambio mi equipo de producción por nadie. Y no porque no haya gente capacitada, porque ya hay un entendimiento, ya hay un lenguaje, ya están los timers, hay una experiencia, y eso para mí es impagable. Imagínate, yo soy imagínate las grandes empresas y el costo para esta empresa. Exacto, es que es así, efectivamente. O sea, se pierde cuando una persona que lleva mucho tiempo en una empresa o que lleva un tiempo razonable, se pierde no solo el conocimiento de la empresa, sino todo el conocimiento que esa persona puede aportar a la empresa en cuanto a su desarrollo profesional, su experiencia, etcétera. Oye, pero fíjate que, y les traje datos curiosos, porque durante la perimenopausia y la menopausia, muchas mujeres experimentan síntomas como los hemos hablado en Menopower TV, ya como sofocos, insomnio, ansiedad y dificultades de concentración. Estos síntomas podrían afectar el desempeño laboral y la falta de comprensión en su entorno, provocando ausentismo y muchas veces que no tengamos el rendimiento adecuado. A mí me gusta lo que tú haces porque tú ves mucho lo que son controles y asesorías a las altas direcciones de las empresas. Entonces, ¿se abordan estos temas? ¿Estamos en un debe con estos temas? Yo diría que estamos en un debe. Lamentablemente, muchas veces se cae en la tentación o el facilismo de pensar solo en números, pensar solo en la economía y pensar en si tengo tantas personas que me cuesta tanto, por lo que cuesta esta persona, traigo 2 más. Pero no se ve todo lo que se pierde con ese aspecto. Entonces, yo creo que si bien es un tema que de a poco va calando, es importante que los directorios entiendan que las personas aportan mucho más allá de lo que pueda aparecer en su título profesional o en su puesto de trabajo. Y en cuanto a esto mismo, fíjate que a mí me parece curioso porque estoy buscando un artículo que citó el New York Times en el mes de
marzo de este año, hablando sobre cómo combatir el edadismo. Entonces, hablando y haciendo el paralelismo de lo que se vivía en Latinoamérica, que es un continente muy joven, versus países más antiguos como Japón, como Indonesia, como China, como India, y muchos países que tienen no solamente incentivos políticos, ya, porque nos dimos cuenta que por voluntades parece que la cosa no anda, sino que también, y aquí tu rol es importante, porque como tú ves los procesos de una empresa, también en esos procesos está incorporar, yo me imagino, personal calificado en cuanto a la experiencia. Exacto. ¿Hablemos un poco de eso? Sí, sí, de todas maneras. Una parte importante de la mirada estratégica que se ve desde el directorio es ver efectivamente los procesos y aquellos puntos de riesgo que podría haber en esos procesos y poner los controles necesarios para mitigar esos riesgos. Y un riesgo importante es la formación de las personas, un riesgo operacional que no siempre se tiene en cuenta, porque uno piensa en los sistemas, uno piensa en que la maquinaria funcione, pero si la persona, el personal de forma genérica no está bien capacitado, eso redunda en un montón de cosas, redunda en fallas, redunda en accidentes laborales, redunda en un montón de cosas. Entonces, no tener en cuenta eso y solo pensar en las personas como activo fijo prácticamente, como máquinas que funcionan, es un error muy grave que a la larga siempre trae consecuencias. Bueno, las conmociones políticas, y aquí vengo a un plano político, todos saben que yo de política nada, pero lo tengo que decir. El estallido social en Chile algo nos enseñó, y nos enseñó sobre la dirección. Las direcciones ejecutivas cambiaron y ya no tenemos una pirámide, ¿no? Sino más bien una verticalidad, un sentido vertical, ¿no? O tratando de que ya no se vea un jefe, sino que se vea un líder, y esto ha cambiado. En cuanto a las sugerencias de cómo combatir el edadismo acá en Chile, ¿cuáles serían tus medidas? ¿Qué le dirías al empresario que te está escuchando, Ricardo? ¿Y por qué? Porque también te está escuchando muchas personas que trabajan en oficina, que probablemente están viviendo su perimenopausia, su menopausia, hombres que están viviendo su andropausia y que tienen vergüenza o que ya van pasando los años y se van dando cuenta que viene un grupo de fuerza joven con ideas y todo, y tienen miedo a perder su trabajo. ¿Por qué no? Sí, no, y es totalmente comprensible. La verdad es que uno ya cuando empieza a peinar canas ya se empieza a cuestionar un montón de cosas. Yo creo que tiene que haber toda una conciencia social completa sobre el valor de la persona con experiencia. Si comparamos, por ejemplo, tú comentabas Japón, India, la cultura oriental es muy distinta en ese sentido. En la cultura oriental, la persona más adulta es el líder de la comunidad, de la familia. Siempre se le busca por su sabiduría, por sus consejos. Aquí en la cultura occidental es todo lo contrario. Es como todo tiene que ser nuevo, lo viejo no sirve, lo viejo es obsoleto, lo viejo no pueden aprender, son malhumorados. Entonces, yo creo que es importante primero derribar esos mitos, ese tipo de prejuicios que tenemos, y luego de hacer una inclusión no forzada, repitiendo lo que decía antes, pero sí que efectivamente tomar el valor que tienen las personas en su aporte como tal, con su experiencia. Te voy a invitar. Los voy a invitar a todos ustedes, porque yo sé que tú hiciste un estudio y me encantó lo que tú hiciste. Visiten el link de Ricardo y juguemos a mitos y realidades, ¿te tinca? Bueno. Mito. ¿Las personas mayores tienen problemas de memoria? A ver, yo creo que la respuesta a todos los mitos es depende. ¿Ya? Depende de la persona. Lo que tienen los estereotipos es que se toma una persona o un estereotipo de algún tipo ¿Ya? y se aplica para todos. Entonces, hay gente que efectivamente puede tener mala memoria, buena memoria, pero eso no quiere decir que por ser mayor necesariamente no tenga esa memoria. Ajá. Mito. ¿Las personas mayores son solitarias y aisladas? De nuevo, depende. Pero sin el depende, porque No, pensando en la mayor cantidad de gente que nos está escuchando. No, claro, es que está esa idea de que las personas se ven en las películas, que las personas mayores son malhumoradas, que siempre se pelean con el vecino. Y las personas mayores activamente buscan actividades. Realmente huyen del aburrimiento. Entonces, hay temas, felizmente tenemos un montón de temas públicos, incluso en las municipalidades, para el adulto mayor, y se llenan, realmente se llenan. Cuando hay un tema cultural, incluso aquí en Valdivia,
realmente siempre está llena de gente, entonces, y gente mayor. O sea, realmente tienen el tiempo que a lo mejor uno de joven no lo tenía tanto y realmente lo aprovechan. Oye, y las mujeres y hombres de mayores de 40 años, andropausia y perimenopausia, menopausia y climaterio, lo que usted, como usted lo quiera llamar, sea el género que le corresponde, ¿tienen la capacidad de adaptarse a los cambios o somos más tosudos, más porfiados, nos cuesta? En el término de también trasladarnos, adaptarnos a nuevas tecnologías, veámoslo por el ámbito de los nativos digitales también, pero veámoslo también por el ámbito de tomar y asumir nuevos desafíos en una empresa. Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa es que creo que en este caso se confunde con, que alguien pueda tardar un poquito más en aprender o en adaptarse con el hecho de que no sepa adaptarse. Por ejemplo, en mi caso yo soy ingeniero industrial, yo cuando terminé la carrera pensaba que no iba a tener que estudiar nunca más y continuamente todo mi desarrollo profesional de 30 años ha sido aprendiendo continuamente. Entonces, claro, cuando uno llega a una edad, incluso la forma de aprender es mucho mejor, es mucho más eficiente. En el colegio uno anotaba hasta cuando el profesor respiraba. Cuando uno es mayor y tiene que aprender cosas, ya lo ve de otra forma, es mucho más eficiente, entonces es mucho más enriquecedor ese aprendizaje. Entonces, cuando alguien tiene idea de que no, es que una persona mayor no aprende, es que puede tardar más, a lo mejor le cuesta más o necesita más tiempo para asimilar porque lo está comparando con todo su historial, con toda su memoria, con toda su experiencia y eso hace que su conocimiento sea mucho más rico de lo que puede ser aprenderlo leyendo un libro, por ejemplo. Mira, qué interesante lo que tú acabas de decir porque yo creo que tú le has dado el blanco. Estoy segura que muchas personas se sienten identificadas contigo, pero les voy a decir algo y los voy a poner a ustedes también aquí en una entrelínea, a ver, y cómo estamos con la digitalización y con los nativos digitales, porque te voy a decir una cosa, yo siempre he funcionado con iPhone, cuando me cambio de sistema operativo ya no funciona la cosa y me demoro mucho y yo creo que estoy representando, bueno, no a todos, pero por lo menos a más del 70%. Entonces, ¿cómo lo hacemos allí con la integración también de los tiempos que vienen, ¿no? Es que también hay un tema de costumbre, o sea, yo también soy de iPhone y no me cambio a otro sistema porque lo he intentado y no me gusta, y tampoco tiene que ser porque no se sepa, es un tema de costumbre y que uno se acostumbra a unas funcionalidades y no a otras. El tema de los nativos digitales, efectivamente, tenemos una generación, yo tengo hijas todavía chiquititas, la más chica tiene 13 años, está por cumplir 14, y ella es una nativa digital, ella nació aprendiendo el tema, ya lo saben, pero también tienen, lo que comentábamos antes, esa necesidad de inmediatez. Ahora nos pasa en TikTok, en YouTube, en cualquier sitio, un vídeo de más de 2 minutos ya molesta, ya no, la gente no lo ve. ¿Pero tú lo ves? No. Yo tampoco. Porque yo me aburro. Ese es el tema. Sí. Uno está acostumbrado a rápidamente, entonces, claro, cuesta. Cuando uno empieza a ver una serie en cualquier plataforma, 5 temporadas, no, mucho tiempo, no. Una miniserie, 8 capítulos, ya, eso lo veo. Sí, y si dura más de media hora tampoco queremos. Efectivamente es así. Sí. Antiguamente yo me acuerdo, cuando yo era más joven, en la televisión los capítulos eran una vez por semana. Y uno esperaba la semana y veía la media hora del capítulo, 40 minutos del capítulo y sería todo y hasta la próxima semana. Hoy en día salen todos de golpe y uno se los traga de uno un fin de semana. Entonces estamos acostumbrados a esa rapidez que además hace que las cosas sean mucho más de consumismo y se desechan rápidamente y se olvidan. Bueno, nosotros a través de Menopower TV enviamos muchos videos a México. Y yo te quiero contar que en mi experiencia, el feedback de todo lo que enviamos a México me dicen, pero ¿por qué es una vez a la semana? Y yo digo, no, es una vez a la semana precisamente porque se está desarrollando un concepto, pero también me doy cuenta que nuestro nicho, y aquí el llamado para todas aquellas personas quienes están siendo desvinculadas, profesionales, que nunca es tarde para emprender, ¿no? En absoluto. Y el llamado para decir, no, también tienes que fijarte a qué grupo objetivo, cuál es su capacidad de retención y qué es lo que quiere consumir ese grupo objetivo. Exactamente, eso es importante. Y es importante lo que tú decías, en el fondo, no pensar que el mundo se termina porque se termina un trabajo. El trabajo es una cosa accesoria que complementa muchas veces a nivel personal también, pero no es el fin de ser. El fin de ser es una familia, una situación laboral, una situación personal agradable, etcétera. Y efectivamente yo mismo me he visto en la situación de tener que buscar trabajo varias veces y se sale, de verdad que se sale. A veces puede costar un poquito más, pero se consigue. Ya, por ejemplo, y este es un mensaje para todas aquellas personas quienes están sufriendo de perimenopausia, menopausia, incluyamos la andropausia, porque este mes estamos
dedicados a la andropausia. Ha pedido ustedes los varones porque los habíamos dejado absolutamente afuera. Me parece bien. Pero básicamente el llamado es, si usted tiene miedo de que lo despidan y si usted siente que tiene la experiencia para poder emprender o para poder comenzar y renacer, ¿qué le dirías tú a estas personas, a todo este grupo humano, fuerza laboral que tenemos en nuestra ciudad? Va a depender mucho, de nuevo, va a depender mucho de la personalidad de la persona, valga la redundancia. Hay personas que tienen esa capacidad de emprender. Para emprender hay que tener cierta fuerza, cierto aguante, porque no es lo mismo que recibir una plata a fin de mes fija, aunque uno esté en un trabajo que no le gusta. Pero hoy en día hay un nicho importante para servicios que las empresas necesitan. El hecho de apoyar a las empresas, ver una mirada más de más trayectoria, con estratégica, eso es importante. Entonces, ese tipo de cosas tampoco hay que desecharlo, porque es importante, es muy importante que se pueda hacer en ese sentido. ¿Y tú que trabajas asesorando empresas? Mira la pregunta que te voy a hacer, porque desde la promoción a crear sensibilidad, políticas públicas, mejorando también la calidad de vida y de trabajo de aquellas personas que están sobre los 40 años, desmontar estereotipos y perjuicios negativos sobre la vejez, implementar políticas y leyes que protejan a los derechos de las personas mayores. Esto escrito por Ricardo, lo estoy leyendo para que ustedes también lo consulten. En resumen, el edadismo es un problema social que afecta a las personas de todas las edades y que tienen consecuencias graves para la salud, el bienestar y la igualdad. ¿Cuáles serían los tips que le daríamos a aquellas personas quienes van a comenzar a hacer un currículum? ¿Les digo yo algo? Sea breve. Los currículum no son como antes, que antiguamente uno ponía todo. Exacto. Era algo breve y conciso. Trabajamos en reclutamiento, algo breve y conciso. ¿Y qué destacarías tú en esto? En un currículum es importante, primero, efectivamente, que no tenga más de 2 páginas. Sí, claro. Pensemos que un headhunter se va a juntar con 150 o 200 currículum y va a hacer una primera preselección, y aquellos que son muy largos directamente pasan de largo. Recomendable poner un resumen al principio del currículum donde el objetivo de ese resumen, que es un párrafo, haga que la persona que está leyendo quiera seguir leyendo, porque la persona va a hacer así, hacer una primera selección de los 200, me gustó, sí, muy largo, no, así. Entonces, primero, ese primer párrafo que interesante, se adapta a lo que yo necesito. Y siempre un currículum en base a logros, no un currículum en base a yo fui gerente de producción. Bueno, ¿y eso qué? Realmente no, yo fui gerente de producción y los logros fueron aumentar la producción, disminuir las pérdidas, etcétera, etcétera. Cosas concretas, cosas tangibles. Respondiendo a la pregunta en inglés, so what? Bueno, ¿y qué? ¿Y eso qué? Soy gerente de producción, muy bien. O me nombraron tal, eso no me dice nada. Claro. O soy tal, o bueno. O entonces, qué has logrado con. Ese es el tema. Entonces, breve, 2 páginas, no más de eso, siempre de lo más reciente hacia atrás, más enfocado en lo más reciente, hacia atrás, una par de líneas, una mención y poco más. Y no es descartable tampoco tener currículum dirigidos para cada tipo de empresa, porque hay empresas que necesitan, o cada tipo de puesto, pueden necesitar más de un tipo de perfil o de las cosas que uno ha desarrollado. Yo tengo 30 años de experiencia laboral, he desarrollado muchas cosas, entonces de repente ahí, por un lado o por otro, destacar, no digo cambiar ni mentir, ni mucho menos, pero destacar cosas según el tipo de puesto a que se está postulando. Mire, qué bueno lo que dijiste, porque un currículum tipo base no nos sirve, lo tenemos que adaptar y, por supuesto, llegar a todas las personas. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos, porque les quiero comentar que abordar el edadismo y apoyar a las mujeres y a los hombres en perimenopausia, menopausia y andropausia no solo es una cuestión de equidad, sino que también beneficia a las organizaciones al aprovechar la experiencia y las habilidades y bueno, es una parte fundamental de nuestra fuerza laboral. Crear un entorno laboral inclusivo y comprensivo es fundamental para el bienestar de las mujeres y el éxito de las empresas. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Hemos presentado Menopower en El Conquistador Valdivia. Hemos hablado del período del climaterio. Desvelamos mitos y conversamos con altura de miras con grandes profesionales y personas que nos inspiran. Condujo este espacio la Health Coach Isabel Mosqueira. ¿Quieres saber más sobre Menopower? Visita menopower.cl.